Bienvenidos a un nuevo video de Base Cúbica Inmobiliaria y el día de hoy vamos a conocer esta casa que la principal característica para mí es que es la ubicación. Estamos en Residencial del Mayab, aquí en Temozón Norte, pegadito al periférico, ya lo verán en el mapa. La verdad es una ubicación que durante años se vendió muy bien porque pues todo el mundo quería vivir aquí dadas las dimensiones del terreno y también la excelente ubicación y conexión a todos lados. Hoy en día estamos más conectados que nunca porque pues ya hay unas nuevas vialidades que nos llevan directamente, por ejemplo, al Hospital El Faro del Mayab, lo tenemos aquí a 5 minutitos, Plaza La Isla, Plaza Harbor, Costco, la verdad, lo que sea. Vale mucho la pena, estamos en una esquina, así que acompáñame a conocerla. Como te decía, estamos en una esquina y eso significa que tenemos dos fachadas. La fachada se podría decir sur y la fachada poniente. La entrada principal está del lado poniente, aunque pues toda la casa la verdad está muy bien orientada hacia los puntos cardinales correctos. La verdad el arquitecto pues hizo un buen trabajo con el tema de la ventilación. Y te comento en números que esta casa tiene más de 800 metros cuadrados de terreno y también más de 800 metros cuadrados de construcción. Muchísimos espacios amplios, la verdad. Y cositas muy como que diferentes al resto de las casas. Esta casa no es una casa que se hizo para venderse, sino pues se hizo para habitarla por su actual dueño. Por sus actuales dueños. Y por eso la vamos a ver un poco diferente. Bastante a lo que hemos visto en otros videos. Como se podrán dar cuenta, pues ya tenemos vegetación tanto en esta fachada como en el resto de la casa que ahora vamos a conocer. Este sería como que el portón o la puerta de acceso que nos va a llevar hacia el vestíbulo de la casa. Ahorita van a conocer un poquito más de ello y si caminan, pues la verdad hasta incluso para la persona que te venga a traer un paquete, comida o algo, la verdad es un momento agradable acá, cubierto totalmente de todo el sol. Si llueve, pues obviamente no se va a mojar. Y acá tenemos todavía un jardín exterior que sería como que la esquina de la casa. Ahora sí, detrás de esta puertota, bienvenido a tu nuevo hogar. Vemos que la puerta es de verdad una cosa bastante pesada. Yo le calculo que sí tendrá unos 3 por 2 metros esta cosa enorme y nos lleva a otro de los espacios enormes que tiene esta casa. El vestíbulo. Yo creo que nunca había visto en una casa un vestíbulo tan grande y además tan bien iluminado que nos lleve directamente hacia un jardín interior y también hacia el patio. De modo de que si esta casa la compras porque eres súper fiestero, te aseguro que tus fiestas van a salir de maravilla porque siento que para allá va todo este diseño, ¿no? Vamos a encontrarnos el área exterior, un área bastante buena para hacer la fiesta, aunque también dentro e incluso hasta la cochera, pero pues esa te la enseño más a ratito. Algo que me encanta de los diseños es cuando los baños o los medios baños de visita están súper discretos y la verdad siento que pasa desapercibido porque pues entras a la casa, tienes el enorme vestíbulo y como que te intentas ir directamente hacia la sala. Sin embargo, pues aquí tenemos el medio baño para visitas y también te enseño un poquito del área exterior que aquí ya tiene un maculi, o sea, esta planta que da en enero y febrero unas flores rosas hermosísimas, así que ya te imaginarás las vistas que vas a tener en esa parte del año. De ahí nos continuamos y ahora sí, pues llegamos a como que el corazón también de la casa o una de las partes más vitales de esta casa, que es la sala a doble altura. Una sala o comedor, como tú le quieras dar el uso, la verdad enorme, con una iluminación natural exquisita, la verdad. También tenemos muchísima ventilación que nos conecta directamente, espacios que nos conectan directamente hacia la terraza.
nos vamos directamente hacia el área de cocina. Área de cocina en la cual ya vamos a tener el horno convencional, el espacio para el microondas. En esta parte pues ya se llevaron varios de los electrodomésticos a otra propiedad, pero tenemos espacios muy funcionales. Por ejemplo, la isla, que es una cubierta de cuarzo. Aquí vamos a encontrarnos con la estación también de café en cuarzo, tarca doble, la parrilla para 6 quemadores. Y si eres de las personas a quienes no les gustan las cocinas que estén en formato como monoambiente o completamente conectadas hacia el área de comedor y sala, pues te puedo decir que estas mamparas nos sirven para cerrar completamente todo este espacio. Y ahora sí, el tema de los olores que a muchas personas no les gustan, pues no sea un impedimento para que puedas disfrutar de esta cocina. También en el tema de los accesos, si esto lo llegas incluso a clausurar por completo, que tú le quieras dar una remodelación a la casa para dejarla más a tu gusto, pues puedes cerrarle sin problema acá y de todas maneras vamos a tener acceso desde la otra parte. Y si son seguidores del canal se darán cuenta que normalmente empezamos la casa con la cochera, pero pues en esta ocasión, al ser una esquina, y por cierto, no tenemos régimen de condominio acá, sino que es una calle abierta. Si eres de las personas que no les gusta vivir bajo ciertas reglas de un condominio, pues esta puede ser una opción perfecta para ti. Entonces, al tener un segundo frente en la esquina, la cochera la vamos a encontrar de este lado. Y mira nada más la clase de cochera. Creo que es la cochera más grande que he visto desde que veo casas. Hace 8 años que estoy en este negocio. Tenemos una cochera que mide 15 metros de ancho. Y si no estoy mal, 5.4 metros de largo, o al revés si quieren los números. De modo que miren, si me voy alejando acá, aquí perfectamente puedo estacionar 1, 2, 3, 4, seguramente 4 camionetas de estas grandes tipo Suburban que siempre menciono. Si tienes sedanes, pues ya ni te digo la cantidad que te puede caber acá. Y algo que me gusta mucho es que ya tenemos también vegetación, iluminación, y te dije que esta casa, pues a mí se me hace una casa 100% para fiestas. Por eso vas a encontrar estos ventiladores acá, porque si tú quieres, pues sin problema puedes acomodar a unas 50 o 60 personas acá en diferentes mesas, armar tu pachanga como más te guste y pues bueno, darle un buen uso a esta casa. Nos brincamos del área de la cochera y la cocina y vamos a acceder hacia la alacena y el cuarto de servicios. Este cuarto de servicios, como siempre me gusta mencionar, pues va a ser el área de lavado, de planchado y todo esto, que nos va a incorporar también un baño completo. Aquí están todas las conexiones, tenemos ventilador, tenemos ventilación natural e iluminación natural también. Y de ese lado a lo mejor no se alcanza a ver, pero es el patio de tendido para que también, si te gusta orear al sol naturalmente tus prendas, pues ahí lo puedes utilizar. Y si seguramente pensaste, oye George, no manches, mira esas ventanotas ahí, va a entrar un montón el calor ahora que es verano y todo, no te preocupes, eso está bien pensado en esta casa, así que con un simple botoncito podemos ir cerrando los portones, se podría decir, que tenemos arriba, los cuales también tienen una función de protección porque se pensaron si en algún momento viene un huracán o algo, pues eso lo soporta perfectamente. Y si de noche quieres estar más fresquecito y todo, pues la verdad todavía te queda un muy buen espacio, muy buena iluminación y pues el sol, si no te encanta, pues se puede quedar allá afuera donde debe estar. Y ahora sí, nos comenzamos a dirigir al área privada de la casa. En esta primera sección, se podría decir, vamos a tener lo que se utilizaba como una pequeña sala de proyección, de cine, de TV, lo que quieras. Aquí pues puedes ver que estamos como que en 2 niveles, así que pues prácticamente puedes armar aquí tu butaca, poner acá tu proyector gigante o la pantalla más grande que existe en el mercado y pues ahora sí a disfrutar de lo que quieras. Está de moda el mundial, así que todavía estás a tiempo de ver la final aquí en el mundial.
bueno, del Mundial aquí en tu tele nueva. Y algo que me gusta mucho, que tenemos conexión directamente con el patio. Por cierto, toda la cancelería de la casa es una cancelería europea, así que pues la verdad está súper firme, súper fuerte, como deben tener estas casas que están de este nivel. Tenemos mosquiteros y si abrimos acá, pues perfectamente nos conectamos al patio. Nos entra súper bien el aire porque pues están orientadas al norte estas ventanas. Y pues bueno, a lo mejor ni siquiera tendrías que usar el aire acondicionado. Al ser una casa tan grande, pues siempre necesitamos espacios de almacenamiento, así que por eso tenemos también este mueble que está acá, sí, decorativo, pero pues tiene ahí sus cajoncitos o sus espacios para guardar, así que siempre se agradece. Además, si eres una persona que tienes muchos trofeos, pues aquí puedes hacer tu hall de fama, ¿no? Llegamos a la primera de las recámaras, esta que es considerada una recámara principal, de hecho es de las más grandes. En realidad hay dos de este tamaño aquí en la casa. Así que si por ejemplo ya vienes a retirarte a Yucatán, ya no quieres subir escaleras, pero si quieres tener otras recámaras arriba para tus visitas, pues esta puede ser la tuya. Vamos a tener una medida así bastante considerable, que es de unos 6 por 3.5 o 4 metros, que también, repito, la entrada de luz acá me parece muy buena, y también la ventilación natural. Por eso vamos a tener accesos. Bueno, esta es una fija, pero la que está detrás de la cámara en este momento, esta es una puerta que también te da hacia el patio, así que siempre puedes tener ventilación porque están orientadas al norte. Y de este lado nos vamos a encontrar con el que creo que es el baño mayor iluminado o mejor iluminado de los que he conocido. Vean la tremenda cantidad de luz natural que entra. Sí hay unas luces encendidas ahí, pero quisiera apagarlas para que vean que no cambia pues absolutamente en nada. Vamos a tener un doble lavabo, espejo, los muebles bajo lavabos, y de este lado nos vamos a encontrar con el vestidor. En esta ocasión pues no está tan vestido porque no era tan necesario con los dueños de la casa, pero pues aquí tienes otro espacio que si tú quieres más adelante hacerle un mega vestidor, se puede. Incluso un tip que yo haría en esta casa, sí le mandaría a abrir una ventana ya para que todavía tengamos mayor iluminación y mejor ventilación. De todas maneras, aquí en el área de WC, pues ya tenemos una entrada de luz natural, ventilación, que nos da hacia la cochera. Y vámonos a planta alta a través de estas escaleras que están forradas de parota. Todo lo que vimos, bueno, lo que vemos en las escaleras es parota natural. Y en los otros muebles que vamos a estar conociendo es salam, una madera también. Bueno, ambas maderas para mí son de las mejores que se pueden poner aquí en la región. Y pues tras estas escaleras y este muro decorativo nos vamos hacia la planta alta, que también tiene otras 3 recámaras, en un total de 4 que tiene la casa. Subimos y lo primero que nos vamos a encontrar es este enorme mueble que pues se puede utilizar perfectamente como para una biblioteca. Si te gusta leer y todo, pues aquí también puedes hacer tu área de lectura. Pues tenemos este espacio que puede considerarse también una sala de TV. Aunque si hablamos de salas de TV, en la segunda recámara, la primera de planta alta, nos vamos a encontrar una sala de TV interna para esta recámara. Ya tenemos todas las conexiones, tenemos ventilador. Si no quieres molestar a tu pareja viendo una película de noche, pues le cierras allá esa parte, y esta parte de aquí queda totalmente aislada. Otra vez destacamos la iluminación natural que tenemos y llegamos a exactamente la misma recámara de abajo, pero hacia arriba. La única diferencia que esta va a tener un balcón o una terraza enorme, que también se agradece en estos espacios porque puedes disfrutar más aquí al aire libre. Y ahorita te comentaba, estamos en verano, el sol se está ocultando un poquito más hacia el norte, siempre obviamente al poniente, pero un poquito más hacia el norte, así que tú puedes ir jugando aquí con estas mamparas
para pues ir cubriendo todo este espacio a lo largo de la tarde. A mí se me hace una magnífica idea y la verdad pues seguramente lo vas a disfrutar mucho. En cuanto al baño completo, vamos a tenerlo de una manera muy similar que en la recámara de planta baja. Este vestidor pues sí es considerablemente más grande también que el anterior y vamos a tener espacio de WC, ducha y en la parte del lavabo tenemos un doble lavabo. Por cierto, antes de seguir avanzando, estábamos haciendo unas tomas, bueno, Chris estaba haciendo unas tomas de dron y nos dimos cuenta de que tiene esta casa cerca de 30 paneles solares, así que por el tema de la luz yo creo que no vas a pasar ningún problema si es que quieres encender todos los aires de la casa. Y pues bueno, mejor continuamos. Aquí vamos a ver la perspectiva que tenemos desde el comedor o sala a doble altura y todavía ahí nos queda un espacio que ahorita vamos a conocer. Pero primero vamos a pasarnos a lo que es la tercera de las recámaras. Otra recámara que para mí es hasta un poquito más ancha que la anterior, aunque sí de largo nos reduce un poquito, que se ve que esta habitación la disfrutaba mucho una niña. Vamos a tener ventanales por todos lados para que esta recámara pueda estar bien iluminada, además de una terraza exterior que nos comunica directamente al área de donde está el arbolito que vimos al principio. La verdad son postales muy bonitas que se quedan en la casa y también tenemos baño completo y vestidor al fondo de la habitación. Acompáñame por acá para que conozcas la cuarta de las recámaras. Esta pues sí se puede considerar que es la recámara más chica de la casa, aunque en las construcciones actuales yo creo que es el tamaño de una principal de las casas que normalmente se están haciendo para vender en este momento. Volvemos a destacar la iluminación y la ventilación natural que tenemos. Otra vez, ventanas orientadas al norte, por eso hay una buena corriente de aire. Cuando hay aire, ahorita parece que le apagaron al ventilador de afuera. Y en esta sí también vamos a tener un vestidor y un baño completo. Este espacio de acá, que se me hace como que un cuartito secreto o algo así, pues te puede servir de estudio, almacenamiento, si quieres volverlo también como un closet vestidor. Si no estoy mal, una de las personas que habitaba acá le gustaba mucho la música y este era como que su cuarto de música. Así que también se puede aprovechar de manera muy, muy buena. Y aquí en planta alta también vamos a conocer este espacio que se puede aprovechar de muy buena manera también. Como, pues ahora sí que te lo dejo a tu imaginación para el hobby que más te guste. Por ejemplo, a mí que me apasiona, me vuelve loco y me encanta el tema de la pesca, pues yo sí creo que mandaría a cerrar aquí para tener mis racks con las cañas, todo mi equipo y todo esto. Si eres golfista, pues a lo mejor le puedes poner ahí tus palos de golf. Si eres padelista, todas tus palas. Si eres pintor, todas tus pinturas. Bueno, se puede aprovechar de mil y un maneras y estos son los portones que te comentaba que se pueden ir cerrando con la llavecita de abajo. La verdad tenemos una muy bonita vista, pues hay mucho verde aquí en Residencial del Mayab. Recordemos que estamos muy muy cerquita de Mérida, apenas cruzando el periférico, así que te vuelvo a repetir, la ubicación es magnífica. Y ya conocimos el área interior, pero espérate que falta todavía lo de afuera. Y la verdad que lo de afuera también se disfruta, pues tenemos una terraza que ahora sí que nos recorre prácticamente todo el largo de la casa.
nos remata, como se puede ver, en esta alberca que también es de muy buen tamaño. Yo sí le estoy calculando mínimo unos 8 por 5 metros en el área para adultos, se podría decir, y además un chapoteadero o un área húmeda para camastros, que también va a tener sus, ¿qué será? Sus 5 por 2 metros, así que se puede disfrutar a todas edades. Y además, si te gusta también la pachanga, o sea, la pachanga, me refiero a la pachanga, pues tenemos acá un bar en el cual pues todos tus invitados seguramente se la van a pasar de lujo. Aquí te puedes dar una idea de cómo podrías ir decorando. Si no te gusta esa clase de pachanga, pues lo cambias por lo que más te gusta a ti. Pero siempre acá se puede disfrutar de esta terraza. Además que también, repetimos, siempre se pensó en el tema del sol. Y déjenme ver si encuentro acá lo que estaba buscando. A ver si no tenemos que repetir la toma. Bueno, ahí está. Con ese controlito tenemos también un motor que nos extiende un pequeño toldito de manera eléctrica para que nos cubra, por ejemplo, ahorita son casi un poquito más de las 12 y el sol está pues prácticamente hasta arriba de nosotros. Pero con esta maravilla, como pueden observar, pues ya no estoy a merced del sol y la verdad, pues se puede pasar también un rato agradable aquí, hasta con un simple ventilador. Otra cosa de las que me gusta de la casa, como vieron al principio, tenemos este deck de madera, que la verdad también se luce mucho, y una terraza a doble altura aquí, en donde salíamos de aquella sala de cine o sala de TV en planta baja, y que nos comunica también hacia la sala de TV de la recámara principal de arriba. También es algo que me gustó mucho. Tienes espacio verde suficiente si tienes mascotas para que puedan correr, tener un poco de actividad y todo. Y de todas maneras aquí tenemos otra terraza. ¿Qué me falta de la casa? A lo mejor, bueno, nada más el área de máquinas, el cuarto de máquinas, porque pues también la casa pues tiene suavizador, tiene presurizador y tiene todo lo que necesites para habitarla, y eso está de este lado. Cuando termines de bañarte, de estar en la alberca y no quieras pasar a la casa a enlodar o mojar o lo que tú quieras, pues tenemos un baño completo aquí de manera externa. Y también para antes de lanzarse un clavado a la alberca, pues tenemos una regadera exterior. La verdad, siempre se agradece. Grande de estas dimensiones, recordemos que tenemos más de 800 metros cuadrados de construcción. Obviamente necesita también una bodega y mira el tamaño de la que tenemos aquí. Claro, este es el cuarto de máquinas también, por eso nos vamos a encontrar con todos estos cilindros para como te decía, para el suavizador y para quitarle todo lo malo y todo lo duro al agua, así como el sistema de retorno de agua de la alberca. Espero hayas disfrutado mucho esta casa tanto como yo y te agradezco el haberte quedado hasta el final. Ahora sí te quiero invitar a nuestra nueva sección o nuestra nueva comunidad en Instagram. Para esta basta con escanear este QR que nos vamos a estar encontrando acá. Así que si quieres ponle pausa un momento a este video, escanéalo y te suscribes a nuestro Instagram, donde podrás encontrar los estrenos que vamos a tener de YouTube, de todos los videos, promociones, absolutamente de todo para que estemos mejor conectados y pues puedas hacer tu mejor inversión aquí en Yucatán. Te recuerdo mi nombre, soy Jorge Flores, me puedes encontrar tanto en Instagram como en TikTok como George.eldelascasas. Si te gustó este video, compárteselo a la persona que más creas que le puede interesar esta casa. Tú nos puedes dejar un me gusta o nos puedes llamar, aquí vamos a aparecer, bueno, mi teléfono es el que termina en 6295 si mal no recuerdo, espero no haber olvidado mi teléfono. Y pues bueno, ¿qué más te digo? Nos vemos en la próxima, suscríbete a nuestro canal, no te pierdas ningún video y hasta luego. ¡Saludos!